Recordemos, habíamos visto la paridad y qué pasaba con las leyes de la física frente a nuestro universo y un universo que está espejado. En ese sentido, vimos que no teníamos conservación de paridad frente a la fuerza débil. En el caso específico del decaimiento del cobalto 60, teníamos un electrón que salía hacia abajo la mayoría de las veces y en un universo espejado no iba a salir hacia abajo como uno esperaría en un espejo, sino que saldría para arriba. Luego también vimos la helicidad, tomando en cuenta el spin en la dirección de la velocidad. Ahí nos fijábamos la relación que había entre el ms y el s, o en este caso habíamos visto la velocidad y el spin. Solo podía ser más 1 o menos 1. Más 1 quedaba en el sentido de la velocidad y el spin, cuando tenían mismo sentido, y cuando eran opuestos era menos 1. Justo esto era el caso de spin 1 medio. Pero además vimos que en general la helicidad no era invariante de Lorentz, pero en el caso del neutrino sí era invariante de Lorentz y también en las partículas sin masa. En particular vimos que el neutrino era derecho, derecho habíamos dicho que era helicidad más 1, y el antineutrino era izquierdo. Y esto era una propiedad de los neutrinos fija. Y lo que vamos a ver ahora, ¿qué pasa con el formalismo en el caso donde sí tenemos conservación de paridad? Por ejemplo, en los procesos fuertes y electromagnéticos. Podríamos pensar en reflexiones, por un lado, pero por otro lado también en inversiones. Cuando hablamos de reflexión, podemos por supuesto pensarlo en términos de que hay un espejo acá en el medio. No tenemos la imagen espejada. Siempre, por supuesto, vamos a tener reflejado lo que tengamos de un lado y lo que tengamos del otro. En el caso de la inversión también va a pasar eso, va a transformar una mano derecha en una izquierda, pero tenemos una rotación de 180 grados adicionalmente, así que si tenemos un punto A reflejado aparece de este lado, pero si lo tenemos invertido aparece reflejado y abajo, de esta forma. Nos va a interesar la inversión y vamos a denotar la P, que va a estar asociada con un operador que va a ser el operador paridad. El operador paridad va a ser exactamente lo que vemos acá. Mandarlo el reflejado y abajo. Lo reflejó y luego lo dio vuelta. Si lo aplicamos a cualquier vector A, entonces P de A va a ser menos A. Ahora, ¿qué pasa en el caso que tengamos un vector C que sea producto vectorial de A y B? En este caso la paridad se aplicaría a y a B, cambiando los dos signos y manteniendo el signo de C, es decir, que P de C tendría que darnos C. Pero esto es algo que uno podría chequear inclusive haciendo la cuenta, si uno no se convence, usando la fórmula de A por B y usando algunos vectores fáciles de hacer cuentas, uno verifica que termina quedando exactamente lo mismo. Esto hace que tengamos dos tipos de vectores, los ordinarios, que cambian el signo frente a una transformación de paridad, y después tenemos este otro tipo, donde no los cambia. Estos tienen distintos nombres. A los que cambian se les suele llamar polares, y los que no cambian son pseudovectores o axiales. En el caso particular que tomemos el producto vectorial de un vector polar con uno axial o un pseudovector, ahí nos va a dar otro vector polar, ya que ahí uno de ellos va a cambiar y el otro no va a cambiar signo. Ahora, hay varios vectores en física que son pseudovectores. Por ejemplo, el momento angular o el vector del campo magnético. Cuando uno tiene una teoría
Con invariancia de paridad uno nunca tiene que sumar un vector y un pseudo vector. Podemos considerar, por ejemplo, la fuerza de Lorentz, F igual Q E más B vectorial B sobre C, donde acá tenemos vector, vector, vector. En este caso, B es un vector, pero el B del campo magnético es un pseudo vector, y haciéndoles producto vectorial nos queda un vector, un polar. Así que ahí estaríamos sumando vectores polares y no hay problema. Lo que no podríamos hacer es sumar directamente E y B. Y esto parece algo menor, pero no lo es, porque en el caso de la fuerza débil vamos a tener una suma de un vector y un pseudovector, y al final esto es lo que rompe la paridad. Por eso va a ser muy importante este operador paridad. Como habíamos visto antes, teníamos por un lado la reflexión, pero esto era si tenemos x y z, lo mandaba a x menos y z, pero a nosotros nos importaba la inversión. Y en este caso, si tenemos x y z, lo está mandando a menos x menos y menos z. Eso es algo que no mencionamos, que también lo está invirtiendo en el eje de profundidad. Dijimos lo manda para abajo, pero también acá podemos ver que de adelante lo mandó hacia atrás. ¿Qué pasa en el caso del producto escalar? Si tenemos el producto escalar de dos vectores polares, entonces no va a haber problema porque cambiarán el signo de los dos y eso hace que al final obtengamos lo mismo. Ahora, si es el producto escalar entre un vector y un pseudovector, en ese caso ahí sí va a cambiar el signo. Inclusive podemos pensar qué pasa con el triple producto A escalar B vectorial C. Ahí también vamos a tener lo mismo. Vamos a tener que va a cambiar el signo. Tendremos algo que no cambia y otra cosa que sí cambia. En ese sentido vamos a tener escalares que son los que cambian de signo, y los que no cambian signo van a ser pseudo escalares. Entonces, uno puede considerar que este A por B nos da un número S, entonces escalares están asociados a que P de S nos da S, y los pseudoescalares es que P de, vamos a ponerle otro nombre, P, nos dé menos P, pero siempre siendo escalares que llegan de esta forma. Y por otro lado, vamos a tener vectores o vectores polares, donde vamos a tener que P de B es menos B, y pseudovectores, o también podemos llamarlos axiales. En este caso vamos a tener que P de A es igual a A.